Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos mientras viva. Hermanos, los invitamos a que se unan con nosotros a alabar al Señor. Cantemos el himno número 1. Solo a Dios la gloria. Bendito tú seas en sitios celestes, recibe los cantos de gloria y loor. Bendito tú seas, te cantan las huestes que tú redimiste, oh gran Salvador. Solo a Dios la gloria, el Padre perfecto. Solo a Dios la gloria, Jesús nuestro bien. Solo a Dios la gloria, el gran Paracleto. Solo a Dios la gloria, por siempre. Amén. Por Cristo el amado, tu pueblo escogido, de antaño apartado, le das un lugar. Tú le haces acepto y le has bendecido en riqueza y gracia por tu voluntad. Solo a Dios la gloria, el Padre perfecto. Solo a Dios la gloria, Jesús nuestro bien. Solo a Dios la gloria, el gran Paracleto. Solo a Dios la gloria, por siempre. Amén. Por eso la gloria, tu nombre bendito, rendimos fervientes, oh Dios eternal. A ti sea la gloria, oh Dios infinito, a ti sea la gloria, por siempre jamás. Solo a Dios la gloria, el Padre perfecto. Solo a Dios la gloria, Jesús nuestro bien. Solo a Dios la gloria, el gran Paracleto. Solo a Dios la gloria, por siempre. Amén. Dice la Biblia en Hechos capítulo 1, versículos 1 al 5. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Himno número 473. Con su sombra se alejó, la mañana vino ya, y viviendo en plena luz me encuentro yo. La mañana vino ya, la mañana reina ya en mi corazón, toda sombra ha disipado mi Señor. Cantando alegre voy, porque con Jesús estoy. La mañana reina ya en mi corazón. Hace Cristo un mundo nuevo para mí. La mañana vino ya, y por él vive la vida esplende aquí. La mañana vino ya, la mañana
reina ya en mi corazón. Toda sombra ha disipado mi Señor. Ya cantando alegre voy, porque con Jesús estoy. La mañana reina ya en mi corazón. Una vida esplendorosa viviré. La mañana vino ya, porque en Cristo mi Señor me apoyaré. La mañana vino ya. La mañana reina ya en mi corazón. Toda sombra ha disipado mi Señor. Ya cantando alegre voy, porque con Jesús estoy. La mañana reina ya en mi corazón. Hoy vamos a comenzar una serie de pláticas sobre el libro Hechos de los Apóstoles, un libro sencillo e histórico que nos trae enseñanzas sobre la vida de la iglesia cristiana en sus inicios, estrategias y métodos para llevar a cabo la gran comisión que el Señor Jesucristo encomendó a sus discípulos y que sin duda el mandamiento del Señor es para cada uno de nosotros. Al introducirnos vamos a tomar varios aspectos para una mejor comprensión general de tan fascinante libro. Es de suma importancia que los hijos de Dios conozcamos cómo se llevó el Evangelio de Jesucristo al mundo a través de los diferentes personajes y la iglesia que el Señor levantó una vez que Cristo ascendió a los cielos. Y es en este libro, Hechos de los Apóstoles, que nos narra la gran obra de difusión de las buenas nuevas de salvación por todas las provincias imperiales, desde Jerusalén hasta Roma. Carlos Erdmann, un escritor reformado, dice en su comentario sobre el libro Hechos de los Apóstoles, dice: el libro es un relato de hechos heroicos y de elocuencia inspirada, un tesoro de verdades vitales para los creyentes, un manual de métodos para evangelistas y misioneros y un testimonio de la actividad incesante del Cristo vivo y del poder siempre presente de su divino Espíritu. Introducción del libro Hechos de los Apóstoles. Introducción del libro Hechos de los Apóstoles. Y primero vamos a ver razones para estudiarlo. Vamos a ver 6 razones para estudiarlo. Si tomamos en cuenta su contenido en comparación con los demás libros del Nuevo Testamento, vamos a ver que supera a casi todos. Como el Evangelio según San Mateo contiene 28 capítulos y hay razones de peso para estudiarlo, veamos algunas. La primera razón es el puente entre los evangelios y las epístolas. Es el puente entre los evangelios y las epístolas. Hechos de los Apóstoles liga los evangelios con las epístolas y el libro de Apocalipsis. No cabe duda que sin este libro el canon estaría incompleto, porque es la continuación de los evangelios y la base para los escritos de las cartas. Suple el fondo necesario para la comprensión de las epístolas. ¿Qué pensaríamos del apóstol de los gentiles si no tuviéramos el libro Hechos de los Apóstoles? ¿De dónde salió este hombre que de pronto escribió 13 o 14 cartas a las iglesias, es decir, Pablo? ¿Cómo sabríamos de los inicios y crecimiento más allá de Israel de la iglesia cristiana? ¿Cómo conoceríamos de la fundación de las iglesias en Asia, Grecia, Filipos, Tesalónica, Corinto y las 7 de Apocalipsis? Segunda razón. Constituye el primer capítulo de la historia de la iglesia cristiana como un movimiento que inició en el judaísmo para llegar a los gentiles.
constituye el primer capítulo de la historia de la iglesia cristiana como un movimiento que inició en el judaísmo para llegar a los gentiles. Sin este libro ignoraríamos la primera parte de la historia del cristianismo. Una vez que Jesucristo ascendió a los cielos, comenzando en Jerusalén con judíos para después llegar a los gentiles en diferentes lugares fuera de Jerusalén. Tercera razón, pone de manifiesto las bases por las cuales el cristianismo es una religión. Pone de manifiesto las bases por las cuales el cristianismo es una religión. Es en este libro, Hechos de los Apóstoles, donde vemos que el evangelio llega a Europa, siendo la primera ciudad Filipos, donde se predica las buenas nuevas de salvación por el apóstol San Pablo, para después llegar a Roma, la capital del imperio, y tener así un auge profundo que ha llegado a ser una de las religiones más grandes del mundo hasta el día de hoy. Cuarta razón, es la continuación de los evangelios en general y de Lucas en particular. Después de la vida y obra del Señor Jesucristo, que los escritores Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 2 apóstoles y 2 que no lo fueron, narran en sus evangelios, cada uno en su particular estilo y conforme a su propósito, Lucas, el médico amado, siguió escribiendo la obra del Hijo de Dios a través de sus apóstoles en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta Roma, en su libro Hechos de los Apóstoles. Quinta razón, es un gran libro misionero y la vocación misionera del autor, Lucas, es tal que su corazón y su mente vibran con honda simpatía al trazar la narración de los trabajos apostólicos. Algunos de los apóstoles como Pedro, Santiago, pero también vemos cómo el Señor levantó misioneros, Pablo, Bernabé, Silas, Juan Marcos, Apolos, Lucas, Aquila y tantos más que viajaron a las diferentes ciudades donde el Señor los llevó. Sexta razón, enseña en todas las épocas de la historia del cristianismo las estrategias y métodos de la evangelización bíblica conforme al orden divino. En Hechos vamos a encontrar un sinnúmero de métodos y estrategias para la evangelización de las provincias, ciudades y pueblos, como ningún otro libro. Ahora, en segundo lugar, el autor. ¿Quién escribió el libro? Lucas, el médico amado, el amigo y compañero fiel de Pablo. Un escritor, Carlos Erdmann, describe en su comentario: parece pues que el autor era griego de nacimiento, posiblemente nativo de Antioquía, hombre refinado y culto, viajero infatigable, modesto, inteligente, simpático, leal. Acompañó a Pablo desde Troas hasta Filipos en aquel viaje memorable en el que el gran apóstol llevó las buenas nuevas del evangelio desde Asia hasta Europa. En viaje posterior regresó con Pablo desde Filipos hasta Jerusalén. Estuvo con él mientras duró su encarcelamiento en Cesarea. Viajó con él hasta Roma, donde en los tristes días de confinamiento le mostró una fidelidad única de la que Pablo deja constancia en aquella frase memorable: solo Lucas está conmigo. 2 Timoteo 4:11. ¿Cuándo se escribió este libro? Hechos. La fecha más temprana posible de composición es el año 62 después de Cristo, que es cuando Pablo fue liberado de su prisión en Roma, y es la última referencia en Hechos capítulo 28, versículo 30. Otro comentarista, Ernesto Trenchard, escribe: Pablo llegó a Roma en el año 60 y Lucas nota los 2 años posteriores de detención, de modo que podemos dar como razonablemente cierta la fecha
de 62 a 63 para la redacción final de esta gran obra literaria, la composición histórica juntamente con los evangelios más importante de todos los tiempos. ¿Dónde fue escrito Hechos? No hay una información veraz. Algunos eruditos señalan la provincia de Acaya como un lugar posible de composición, en tanto que otros mencionan Roma. Propósito del libro. Lucas dedica su evangelio a Teófilo con el propósito de darle a él la seguridad en cuanto a las cosas que le ha enseñado, según Lucas 1:4. Enseña a su amigo los dichos y hechos del Señor Jesucristo. Habiendo completado el evangelio, escribe Hechos y lo dedica también a Teófilo. Le quiere decir que el mensaje del evangelio no puede ser restringido a Israel, porque el evangelio que Jesús proclamó primero a los judíos debe ser proclamado a todo el mundo. El propósito de Hechos entonces es convencer a Teófilo que nadie puede impedir la marcha victoriosa del evangelio de Cristo. Por esta razón le cuenta del progreso de las buenas nuevas de Jerusalén a Roma. Teófilo era una persona real, un oficial que merecía el título de excelentísimo, según Lucas 1:1, digno representante de la clase de personas cultas e inteligentes que Lucas quería alcanzar y convencer por medio de sus escritos. Quien se dice residía en Roma, a él Lucas le dedica su evangelio y su libro Hechos de los Apóstoles. Ahora, vamos a ver distintivos del libro Hechos de los Apóstoles. 7 distintivos. Primero, la prominencia de la obra del Señor Jesucristo. Porque Él obra a través de sus siervos desde la diestra de Dios su Padre. Además, el centro de los discursos es su obra de redención. La prominencia del Espíritu Santo. Desde que descendió en el día de Pentecostés, bautizando a los 170, según el capítulo 1, versículo 15 de Hechos, que estaban en Jerusalén, dirigió la obra de los apóstoles y líderes de la iglesia. La prominencia de la iglesia. Lucas nos da a conocer su desarrollo, su crecimiento, como nunca, sus cualidades, su expansión, etc. La prominencia de lugares geográficos. Es en este libro donde conocemos la ubicación de provincias, ciudades, pueblos, islas, puertos, etc. La prominencia dada a las personas. En Hechos encontramos más de 100 personas, además de familias, grupos y multitudes. La prominencia de la resurrección de Cristo. El tema de las predicaciones de Pedro, Pablo, Esteban, Felipe, Jacobo y los demás que aparecen aquí fue la exaltación de Cristo a través de su resurrección. La prominencia de Pedro y Pablo. De hecho, muchos van a dividir el libro en 2 secciones. La obra de Pedro, capítulos 1 al 12. La obra de Pablo, capítulos 13 al 28. Porque es la obra de ellos escrita mucho en este libro. Teología. La teología de Hechos de los Apóstoles. Teología. Pasajes que hablan de Dios como creador, sustentador y salvador. Cristología. El centro de los discursos es el Señor Jesucristo resucitado. También vamos a encontrar su humanidad, su divinidad, sus nombres: Jesús, Señor, Cristo, siervo, profeta, príncipe, salvador, hijo del hombre, hijo de Dios. Al enfatizar el concepto de salvación, Lucas describe a Jesús, el dador de la salvación, como la figura central de su teología. El Espíritu Santo es uno de los temas principales en el libro de Hechos, prometido por Jesús antes de su ascensión, derramado en el día de Pentecostés, prometido a todas las naciones y dado como un don a todo creyente. La iglesia.
La palabra iglesia aparece 23 veces en el libro de Hechos. Es aquí donde vemos su desarrollo. Escatología. Encontramos algunos textos que anuncian el retorno de Cristo y el día del juicio. Por ejemplo, el capítulo 1, versículo 11, el capítulo 3, 19 al 21, capítulo 10, versículo 42, capítulo 17, versículo 31. Hermanos, por lo que hemos mencionado y por otros aspectos importantes que habremos de ir viendo a través de algunos pasajes de este libro histórico, lo estamos tomando en cuenta para recrear nuestra vida, para encontrar enseñanzas que Dios nos quiere dar con tan exquisito escrito. Estemos dispuestos a abrir nuestro corazón y nuestra mente para aprender lo que el Señor quiere revelarnos para bien de nuestra vida y para caminar bajo su soberana voluntad. Que el Espíritu Santo nos asista para escudriñar su palabra en esta ocasión. Hechos de los Apóstoles. Que así sea. Amén. Cantemos el himno 471. Lléname, Señor. Siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche no tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor, tengo sed, solo de ti, lléname, Señor. Las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche no tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor, no tengo sed, solo de ti, lléname, Señor. A ti, Señor, nuestra gratitud por dejarnos tu palabra para conocerte hasta donde tú quieres. Los 66 libros revelan tus obras gloriosas que inspiraste a los autores en diferentes lugares y época, sin ninguna contradicción.
Gracias por haber usado a Lucas para investigar y trazar con diligencia 2 libros que han sido bendición para nosotros como iglesia. Abre, Señor, nuestro entendimiento para estudiar el libro Hechos de los Apóstoles. Danos conocimiento para poder discernir aquellas enseñanzas que tú quieres para nosotros. Ayúdanos, oh Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.